Dios bendiga a todos los que por ahí nos están escuchando a través de las redes sociales Verdades Bíblicas una vez más. Pues en este 24 de diciembre, en este, pues para la gente día festivo, Verdades Bíblicas es hablar de decir las verdades, la enseñanza correcta a través de las escrituras, sin mentiras del hombre, sin enseñanzas religiosas ni humanas. Eso es Verdades Bíblicas. Pues yo quiero compartir ahora, hermanos, en este pequeño descanso, vamos a decirlo así, porque pues hoy ya visitamos las clínicas, la que tendríamos que visitar el día de hoy. Pues tengo ese deseo a las preguntas que luego por ahí nos hacen, ¿verdad? Que por ahí nos hacen, y es indispensable que, pues para conocer la palabra de Dios, para ser hijo de Dios, pues hay cosas importantes que el creyente debe de saber. Bien importante esto. Y dentro de eso, pues pudiéramos hacer un estudio rápido conforme a que el creyente tenga la base bíblica, teológica, de lo que es la Biblia, las Escrituras. Porque hoy, por ejemplo, 24 de diciembre, no nació el Señor Jesucristo en esa fecha. Ahora, el punto es de que queremos celebrar un nacimiento de Jesús, pero lo hacemos una fiesta personal, una fiestita donde pues el alcohol, donde está la pachanga, donde está el baile, y eso no es hacer reverencia, respeto a nuestro Dios. Eso no es eso. Parece como si estuviéramos festejando una fiesta personal, y así no es. Por eso pues estamos equivocados en cuanto a las enseñanzas. Y si no vamos a las enseñanzas que Cristo nos dejó, Él nos dejó su palabra, no nos dejó en sí la Biblia, porque la Biblia todavía no fue hecha, la Biblia es un compendio de libros, que me han preguntado a mí, y esta Biblia, el compendio de libros, se hizo 1000 años después, o sea que no, pero el Señor Jesús dejó el aprendizaje que les compartió a los discípulos, para que estos oralmente lo compartieran a los demás. Y claramente los escribas se encargaban también de anotar, apuntar lo que escuchaban, lo que veían. Igual Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, anotaban ellos lo que habían aprendido del Señor Jesucristo tiempo después. Así que bueno, hermanos, vamos a cosas importantes, ¿verdad? Que nosotros debemos de saber, y yo quiero referirme a las respuestas que la Biblia nos puede dar a nosotros para estar seguros de lo que es necesario, pues saber, un creyente seguro que camine en la fe, sin ser engañado por los demás. Bueno, de ahí que pues podemos hacernos esta pregunta: ¿de dónde vino la Biblia? ¿De dónde vino la Biblia? Pues de Dios mismo. La Biblia vino de Dios mismo. Dios escogió muchas personas para que escribieran lo que Él quería. Vuelvo a repetir, la Biblia en sí, en su forma material, pues fue hecha por los hombres, pero estamos hablando de imprenta, de lápiz, tinta, etc. Pero lo que está escrito allí es espiritual. Por eso dice la Escritura, no, le dijo el Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La enseñanza es espiritual. Entonces, toda Escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. Allí está la lectura para que usted la busque, ¿verdad? Sino que los hombres hablaron de parte de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que utilizó a los hombres para poder darles esto, que escribieran aquello, y pudiéramos tener la enseñanza de Dios a través de lo que el Espíritu Santo les enseñaba a los hombres. ¿Dónde se encuentra esto? En 2 de Pedro 1:21. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Otra pregunta que me han hecho: ¿por qué necesitamos la Biblia? Nadie puede vivir la vida a plenitud sin conocer la verdadera palabra de Dios. El hombre no vive de pan únicamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Es decir, la Biblia es el manual de vida para nosotros.
Y si nosotros no conocemos la Biblia, andamos perdidos, andamos a ciegas en obscuridad, así de sencillo. Es necesario conocer el camino, la luz verdadera de Dios, para que nos eduque a vivir correctamente. Podemos confiar en lo que dice la Biblia, y señores, es un punto bien delicado. ¿Por qué? Porque el diablo ha metido esto, lo quiero dejar bien claro, porque hay mucha gente que me ha dicho, no, la Biblia tiene errores. La Biblia fue hecho por hombres y tiene muchos errores. No, ¿cómo podemos creer en ese libro si no sabemos que muchos le metieron mano? Así dicen, en la ignorancia, pues no tienen el consejo espiritual ni el respaldo del Espíritu Santo. ¿Por qué podemos confiar en lo que dice la Biblia? Sí, sí podemos confiar en la Biblia. La palabra de Dios es verdadera y todas sus promesas se cumplirán con toda seguridad. Tu palabra es verdad, dice Juan 17, 10. Juan 17, 17. Entonces, inclusive vemos que la Biblia es buena, nos da consejería sana, no mala. ¿No es la Biblia demasiado antigua para ser de alguna utilidad para nosotros hoy en día? De ninguna manera. La Biblia es un libro vivo que habla a los corazones de las personas de cualquier época y lugar. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y dinámica, más filosa que cualquier espada de dos filos, juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Es decir, lógicamente, hermanos, que quiero decir esto, cuando el ser humano es tentado por el diablo y cuando el ser humano no quiere tener compromiso con Dios, ¿verdad? Pues no va a querer sujetarse, simplemente no va a querer sujetarse a la obediencia a Dios, y el enemigo le va a presentar tentaciones en los deseos de la carne, en la fama, en la riqueza, para que caigan. Y no van a querer ellos responsabilidades ni estar sujetos a Dios. Esa es la puritita verdad. ¿Cuál es el mayor beneficio que podemos recibir de la lectura de la Biblia? La Biblia nos guía hacia Jesucristo, en quien podemos encontrar la vida eterna. Las sagradas escrituras, las cuales tienen poder para hacerte sabio para la salvación que se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15, ahí está. Pero estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que mediante esta fe tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Y también nos podemos hacer unas preguntas más profundas, que es esencial hacerlas, pero que buscamos la Escritura de Dios para que nos la responda. ¿Quién es Dios? A lo mejor mucha gente se ha hecho esta pregunta y no ha encontrado respuesta, y pueden determinar una serie de cosas que no son sanas, pensamientos humanos, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos habla la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del mundo y la fuente de vida. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. Él es quien ha dado a todos vida, respiración y todo lo demás. Hechos 17, 24 y 25. Ahí está la respuesta de quién es Dios. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Uno solo. Hay uno solo. Dios dijo, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:5. ¿Es posible que aprendamos la verdad acerca de Dios? Claro que sí. Sí es posible que aprendamos la verdad acerca de Dios, porque Dios nos ha dado a conocer en la naturaleza y en la Biblia, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se han podido ver claramente, haciéndose inteligibles a base de lo que Dios ha creado, a fin de que los hombres no tengan excusa. Romanos 1:20. Así que, hermanos, podemos nosotros aprender de todo lo que Dios nos da. Eso es lo que Él desea en su corazón. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Y es importante que nosotros lo aprendamos, lo digerimos
a plenitud para poder entender el plan de Dios, para que viviéramos junto con Él, que nosotros fuéramos sus hijos y que Él fuera nuestro Dios. Hebreos 11:1. En el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en distintos tiempos y en diversas maneras. ¿Hay alguna otra manera por la cual Dios nos ha dado a conocer? ¿Se nos ha dado a conocer? Sí. Dios ha revelado con más claridad en su Hijo que Jesucristo. El Señor Jesús nos vino a dar cuentas de quién era el Padre, quién era Dios. Así es. En estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, Hebreos 1:2. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único Hijo que está al lado del Padre lo ha dado a conocer, Juan 1:18. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios nos ha dicho acerca de sí mismo? Dios es misericordioso, es amante, es bueno. Salmo 145:8 y primera de Juan 4:8, Dios es amor. ¿Qué más nos ha dado a conocer Dios acerca de sí mismo? Dios es poderoso, justo y santo. Nuestro Dios está en el cielo, Él hace todo lo que le agrada. Salmo 115:3. ¿Tuvo Dios principio? No, Dios no tiene ni principio ni fin. Salmo 92. ¿Podemos ver a Dios? Otra pregunta que nos hacen. ¿Podemos ver a Dios? No, Dios es invisible a los ojos humanos. Dios mora dentro de una luz inaccesible y a quienes nadie ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6:16. Y además porque nosotros somos pecadores, hay pecado en nosotros. Y Él es puro, por eso no lo podemos ver. ¿Podemos hacer imágenes de Dios para ayudarnos en nuestra adoración a Él? Esta pregunta es bien importante. Entienda, sobre todo a mis hermanos católicos, con todo respeto. Aquí está esto. ¿Podemos hacer imágenes de Dios para ayudarnos en nuestra adoración a Él? No. Dios es espíritu y no quiere que hagamos ídolos de ninguna clase. Dios es espíritu y sus adoradores deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Allí está Juan 4:24, allí está la respuesta. Salmos 115 del 4 al 8 y Éxodo 20, 1, 2 y 3, ahí está la respuesta. ¿Qué relación tiene este Dios grande y santo con nuestro mundo actual? Dios sigue sustentando y gobernando nuestro mundo día tras día. En Él es la fuente de todas las bendiciones que disfrutamos. Hechos 14:17, léalo. ¿Le importa mucho a Dios la manera como cada individuo vive en este mundo? ¿Le importa a Dios eso? Porque tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Nos hará caso? ¿Valdremos para Él? Sí, claro que sí, sí le importa mucho a Dios. Cada persona va a rendir cuentas a Dios algún día de todo lo que ha hecho. Hebreos 4:13. ¿No es Dios demasiado grande para preocuparse por nuestras necesidades y problemas? No. Dios se preocupa de todo lo que ocurre en la tierra, aún en las cosas más insignificantes. Mateo 10, 29 y 30. ¿Está Dios dispuesto a escucharnos cuando le hablamos? Claro que sí. Dios escucha las oraciones de todos los que le invocan con sinceridad. Salmo 145. Pero claramente cuando eres honesto, cuando te arrepientes de tus pecados. Porque si andas en la oscuridad, Dios no puede tener nada tiene que ver con la oscuridad. ¿Es posible que nosotros entendamos por completo a Dios y a sus caminos? No. Dios es más grande de lo que podamos entender jamás. Romanos 11:33. Y también hay respuestas a las preguntas que se hacen de acuerdo a los orígenes de este mundo. ¿Cómo comenzó nuestro universo? Dios lo creó, nada de que el Big Bang. Esa es una mentira del diablo. Dios lo creó, Génesis 1:1. ¿De dónde vinieron el primer hombre y la primera mujer? Dios los creó, Génesis 1:27. ¿De dónde vivieron esas personas? En un sitio hermoso llamado el huerto del Edén, Génesis 2:8.
Por eso es importante que toda la gente venga al conocimiento a través de la Biblia, que es la poderosa palabra de Dios. ¿Cuál era su relación con el respecto de la creación? Dios les dio una posición de gloria y honra sobre todo lo que habían hecho, sobre los animales, sobre todo les dio a ellos. Salmo 8, 5 al 6. ¿Cuáles responsabilidades les asignó Dios? Pues Dios les dijo que llenaran la tierra con sus descendientes, la gobernaran y la cuidaran. Génesis 1, 28. ¿Cómo era el mundo cuando Dios terminó su obra creadora? Todo era bueno. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno. Génesis 1:31. ¿Qué importa que nuestro mundo haya sido creado por Dios en vez de formarse por accidente o casualidad? Todo el mundo y los que lo habitamos pertenecemos a Dios porque Él nos hizo. Salmo 24:1. ¿Cuál es la actitud de Dios frente a su creación? Dios se preocupa por este mundo y por cada uno de sus habitantes. Salmo 145:15. Claro que sí, Él nos creó y quiere que vivamos felices, honestos, sinceros, que no nos matemos unos contra otros. Eso es lo que el diablo quiere. Juan 10:10, a eso vino el diablo, hurtar, matar y destruir. Y eso fue lo que hizo con Eva, la gran mentira. ¿Cómo debemos responder a Dios nuestro Creador? Debemos amarlo, adorarlo y rendirle honra. Deuteronomio 6:5 y Apocalipsis 4:11. Por eso, hermano, es importante pues que nosotros entendamos las Escrituras para tener una sabiduría correcta en obediencia y no mezclado con enseñanzas humanas, religiosas de los que el mismo hombre o el mismo diablo enseña. Nada de eso. ¿Qué mandamiento le dio Dios a las primeras personas que hizo? Dios les dijo que no comieran de los árboles del huerto. Les dijo, no coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman ustedes morirán. ¿Obedecieron ellos el mandamiento de Dios? No, ellos decidieron vivir a su modo en vez de acuerdo a la voluntad de Dios. Génesis 3:6. ¿Qué ocurrió cuando ellos pecaron contra Dios? Ellos perdieron la comunión con Dios y abrieron el camino al sufrimiento, al juicio y a la muerte. Génesis 3:8. ¿Qué tiene que ver el pecado de ellos con nosotros? Una vez que el pecado entró en el mundo, afectó a todos, se contaminó toda la humanidad. Romanos 5:12. ¿Somos todos pecadores y culpables delante de Dios? Claros que sí, sin excepción. Romanos 3:10 y Romanos 3:23. ¿No puede un Dios tan amante pasar por alto el hecho de que todos somos pecadores? No, aunque Dios es amable y misericordioso, también es justo. Dios no puede dejar que el pecado quede sin castigo. Gálatas 6:7. Y hermanos, es importante que lo entendamos pues. ¿Por qué? Porque de esa manera entenderemos el plan de Dios para su pueblo, para la humanidad. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, pues Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Lucas 3:22 y Hebreos 1:3. ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Dios envió a su Hijo al mundo para que pudiéramos tener vida eterna en Él. Juan 3:16. ¿Cómo vino Jesús a nuestro mundo? Nació como un bebé humano de una virgen judía llamada María. Lucas 1:26, 27 y 31. ¿Quién fue el padre de Jesús? Jesús fue concebido por Dios, el Espíritu Santo. Que quede claro, bíblicamente vamos a decir, José es postizo, pues, hablando claro. Mateo 1:18. ¿Se alegró la mayor parte del mundo cuando Jesús nació? No, Jesús nació en una aldeíta en circunstancias muy humildes. Lucas 2:6. ¿Por qué le pusieron por nombre Jesús? Porque el nombre Jesús significa Salvador. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Qué hizo Jesús mientras estuvo en la tierra? Jesús pasó por los pueblos de Israel enseñando y predicando, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y perdonando pecados y ayudando a los necesitados. Es importante de lo que lo sepamos para que no nos engañen. ¿Cómo reaccionó la gente ante los milagros y las enseñanzas de Jesús?
La mayoría de las personas quedaban asombradas y muchos creyeron en él. La gente estaba llena de asombro y decía, todo lo ha hecho bien. Marcos 7:37. Muchos vieron las señales milagrosas que hacía y creyeron en su nombre. ¿Creyeron en Jesús todos los que le vieron sus milagros y lo escucharon? No. Los líderes judíos le tenían envidia y lo rechazaron. Ellos entregaron a Jesús al gobernador romano para que lo sentenciaran a muerte por envidia. Mateo 27, 1 y 2. ¿Cómo murió Jesús? Los soldados romanos se burlaron de Jesús, lo torturaron, después lo mataron sobre una cruz afuera de la ciudad de Jerusalén. Marcos 15, 16. Crucificaron a Jesús porque había hecho algo malo. No, Jesús vivió una vida absolutamente perfecta. Primera de Pedro 2:22. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús después de la muerte? Un hombre rico llamado José de Arimatea sepultó amorosamente el cuerpo de Jesús. Mateo 27, 29, pero sabemos que él resucitó de la tumba, pues. ¿Se quedó el cuerpo de Jesús en la tumba? No. Después de 3 días Jesús resucitó de entre los muertos. Hechos 2:24. Allí están las respuestas tan importantes que debemos nosotros de saber. ¿Qué hizo Jesús después de salir de la tumba? Durante los 40 días estuvo en la tierra para probar a sus seguidores que Él estaba vivo, que le creyeran lo que les dijo. Hechos 1:3. ¿Qué pasó después de los 40 días? Jesús volvió al cielo donde gobierna ahora todas las cosas celestiales y terrenales. Lucas 24:51 y Efesios 2:20 y 21. ¿Qué hace Jesús ahora? Jesús intercede por nosotros y nos prepara un lugar. Hebreos 9:24 y Juan 14:2. ¿Se va a quedar Jesús en el cielo? No. Algún día va a volver a la tierra y nos va a llevar a donde Él está. Juan 14:3. ¿Qué significa ser salvo? Porque esto es donde mucha gente se hace bolas, se complica. Claramente hay ignorancia. ¿Qué significa ser salvo? Ser salvo es llegar a ser hijo de Dios, recibir el perdón de todos los pecados y el don de la vida eterna. Juan 1:12. Y Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Si Dios dijo que la paga del pecado es muerte, ¿cómo puede perdonarnos los pecados sin castigarnos? Jesús murió en nuestro lugar. Él tomó en la cruz nuestro lugar. Él pagó todo el castigo que nosotros merecíamos. Isaías 53:5 y 6. Allí vemos que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Cristo, Él vino a hacer lo que hizo en la cruz, salvarnos, tomó nuestro lugar. En realidad, ¿está Dios dispuesto a perdonarnos todos los pecados? Sí, todos. Isaías 1:18, Salmo 103:12 y Primera de Juan 2:1, ahí lo dice también la Escritura. ¿Qué debemos hacer para recibir esta salvación tan grande? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesús murió por nosotros. Hechos 3:19, Hechos 16:31. ¿No podemos ganar o merecer la salvación tratando de vivir una vida buena? No, claro que no. Somos salvos por la gracia de Dios. Efesios 2:8 y 9. No hay otra manera de ser salvos sino por Jesús. No hay otra manera, solamente por Cristo Jesús. Hechos 4:12. ¿Cuál es la gran promesa dada a todos los que creen en Jesús? Juan 5:24. Todo el que cree de veras recibe el don de la vida eterna. Ya no está bajo sentencia de muerte. ¿Cuándo comienza la vida eterna? La vida nueva en Cristo comienza en el momento en que una persona cree. Juan 6:47. Jesús dijo, les digo la verdad, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué le pasará a los que no creen? Los que no creen seguirán viviendo bajo el juicio de Dios y estarán perdidos por toda la eternidad. Juan 3:18. ¿Qué enseña la Biblia acerca del nuevo nacimiento? La Biblia enseña que una persona no puede ser salva a menos que nazca de nuevo. Juan 3:3. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Nacer de nuevo es recibir una vida espiritual interior nueva, diferente.
por medio del Espíritu Santo, de modo de que uno llega a ser una persona nueva en Cristo. Juan 3:6. Eso es una cosa bien importante que debemos de entender con mucha sabiduría. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos? Sin el nuevo nacimiento, todos están muertos en el Espíritu. Sí, en el Espíritu, por la culpa de los pecados. Es importante que confesemos nuestra fe en Cristo Jesús en público. Sí, Jesús dijo: a todo el que me reconozca delante de la gente, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Romanos 10:9-10. ¿Pueden los creyentes tener seguridad absoluta que tienen vida eterna? Sí, sin lugar a dudas. Primera de Juan 5:13, porque hay mucha gente ignorante que al no saber la Biblia ignora todas estas cosas. ¿Qué les pasa a los creyentes cuando mueren? Los creyentes son llevados inmediatamente a la presencia de Jesús. Filipenses 1:21 y 2 de Corintios 5:1. ¿Qué les pasa a los cuerpos de los creyentes cuando mueren? Ellos se levantarán otra vez en la gloria cuando Jesús vuelva a la tierra. Filipenses 3:20. ¿Participarán también el resto de la creación de la salvación que Jesús vino a traer? Sí, cuando Jesús vuelva, toda la creación será renovada. Romanos 1:21. Ve nada más qué hermoso es todo esto, hermanos, que necesitamos saber. ¿Qué invitación hace Jesús a los que quieren seguirlo? Jesús los invita a que estén dispuestos a dejarlo todo por Él, aún sus propias vidas. Marcos 8:34. ¿Por qué deberían los creyentes desear una vida cristiana? En gratitud por lo que Dios ha hecho por ellos. Romanos 12:1. ¿Quién hace posible que los creyentes vivan una vida cristiana? Dios mismo. Puesto que los cristianos no pueden vivir una vida cristiana por sus propias fuerzas. Filipenses 2:13. ¿Cómo manifestarán los creyentes la obra de Dios en sus vidas? El Espíritu Santo que mora en ellos producirá frutos que todos lo podrán ver, o sea, a través de sus hechos. Gálatas 5:22. ¿Cómo es el amor cristiano? La Biblia describe el amor cristiano con las siguientes palabras: el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso, no se comporta mal, no busca su propia utilidad, no se deja llevar de la ira con facilidad, no guarda rencor. El amor no se alegra de la maldad, sino que siempre espera, siempre persevera. El amor nunca se acaba. Primera de Corintios 13:4. ¿Hay algunos ejemplos de amor cristiano que podamos seguir? Sí, Jesús mismo es un ejemplo perfecto. Primera de Juan 3:16. Podemos llevar ese amor a los que están en la cárcel, los que están enfermos, los que están solos, los que están debatidos. ¿Qué es la mundanidad? La mundanidad es vivir según las normas y los deseos de este mundo incrédulo y pecador, bajo los deseos de la carne, la codicia, la riqueza, la fama, todo lo que el diablo ofrece. ¿Cuáles son algunos pecados contra los cuales nos advierte la Biblia? Pues hay un montón, por lo cual todos ustedes deben echar Efesios 4:25-31, porque está largo. ¿Es posible que los creyentes tengan la victoria sobre las tentaciones y vivan una vida santa? Sí, porque Dios siempre provee una salida a las tentaciones. Primera de Corintios 2:13. ¿Está Dios dispuesto a perdonar a los creyentes que caigan en pecado? Claramente que sí. Primera de Juan 1:9. ¿Cómo se puede ayudar a los creyentes unos a otros a vivir una vida cristiana? En la adoración congregacional, animándose unos a otros en la oración por las necesidades mutuas y teniendo cuidado para que nunca sean ocasión de pecado para los otros creyentes. Hebreos 10:25. ¿Cuál debe ser la actitud de los creyentes en cuanto al dinero y a las posesiones? Deben de tener cuidado de que no se descarríen por amor al dinero o a las cosas materiales. Lucas 12:15 y 1 Timoteo 6:10. Es decir, debemos de tener un equilibrio sensato, buscar primeramente el reino de Dios y no las riquezas. ¿Qué enseña la Biblia sobre las ofrendas? Los creyentes deben de dar con generosidad, regularidad y con alegría, porque Dios ama al dador alegre, y esto es para que la misma palabra se siga divulgando, se siga traspasando a las personas que no lo conocen.
¿Deben los creyentes hablar a los incrédulos acerca de Jesucristo? Pues claro que sí. Ellos deben de estar preparados para testificar a otros cuando sea posible. Primera de Pedro 3:15. ¿De dónde recibe el creyente el poder para testificar con eficacia? Del Espíritu Santo. ¿Cuáles normas generales deben seguir los creyentes en su intento de vivir una vida cristiana? Siempre debe dejarse guiar por el Espíritu Santo y hacer todo para la gloria de Dios. Gálatas 5:16 y 1 Corintios 10:31. Es importante porque hay muchos que se dicen cristianos, pero que viven una vida confusa, una Biblia contaminada, una Biblia donde no le hacen caso al pastor y viven una doble vida. ¿Qué tan importante es la oración en la vida del creyente? Los creyentes deben de orar en todo tiempo, Filipenses 4:6. ¿En el nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesucristo, Juan 14:13. ¿Oye Dios las oraciones de su pueblo y la responde? Claro que sí. Primera de Juan 5:14 y Santiago 5:16. ¿Cuál promesa se da a los que oran según la voluntad de Dios? Dios les concederá lo que pidan. Mateo 7:7. ¿Siempre nos dará Dios todo lo que pidamos? No, porque hay ocasiones cuando pedimos cosas indebidas o con pecado en el corazón. Santiago 4:3. ¿Hay otra razón por la cual Dios tal vez no nos dé todo lo que pidamos? Sí, cuando lo que hayamos pedido no sea lo más conveniente para nosotros. ¿Es la oración principalmente para pedir cosas a Dios? No, la oración incluye alabanza, confesión, acción de gracias, como también las peticiones. Y también tenemos que buscar la escritura para que Dios nos dé sabiduría. ¿Cuáles advertencias hizo Jesús en cuanto a la oración? Se debe de tener cuidado de no orar en busca de la alabanza de los hombres y de perdonar a otros sus ofensas ante la cruz. Mateo 6:5, Marcos 11:25. ¿Qué actitud debemos demostrar cuando oramos? Debemos de orar con humildad y confianza, según de Crónicas 7:14, Hebreos 4:16. ¿Nos da Dios solamente las bendiciones que le pedimos? No, a menudo Dios nos da mucho más de lo que pedimos o podemos imaginar. ¿De dónde vino la idea del matrimonio? Esto también es importante decirlo, hermanos, pero bueno, esto será en otro tema que quiero desenvolver también en esta actitud. Así que, hermanos, que Dios los guarde, Dios los bendiga. Y bueno, vamos a seguir con esta segunda parte de lo que es el matrimonio. Dios los guarde, Dios los bendiga. Y bueno, aquí terminamos. Ojalá sí haya sido de bendición. Compártalo a los que no le conocen.